Hello, nuevamente estamos aquí. En esta oportunidad estaremos analizando el tema de las metodologías del control interno, la seguridad y la auditoría informática. Estamos utilizando como texto base el libro Auditoría Informática, un enfoque práctico. Primeramente quisiéramos preguntarnos en qué consiste la palabra metodología. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, método, que es la base de la palabra metodología, es el modo de decir o hacer con orden una cosa. Asimismo, define el diccionario la palabra metodología como conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o una exposición doctrinal. Esto significa que cualquier proceso científico debe estar sujeto a una disciplina de proceso definida con anterioridad que llamaremos metodología. La informática ha sido tradicionalmente una materia compleja en todos sus aspectos, por lo que se hace necesaria la utilización de metodologías en cada doctrina que la componen, desde su diseño de ingeniería hasta el desarrollo del software. Y cómo no, la auditoría también requiere del uso de metodologías. Las metodologías usadas por un profesional dicen mucho de su forma de entender el trabajo y están directamente relacionados con su experiencia profesional acumulada como parte del comportamiento humano de acierto y error. Asimismo, una metodología es necesaria para que un equipo de profesionales alcance un resultado homogéneo, tal como si lo hiciera uno solo, por lo que resulta habitual el uso de metodologías en las empresas, auditorías, en las empresas, en las auditoras y en las consultoras. También los profesionales la utilizan para conseguir resultados homogéneos en equipos de trabajo heterogéneos. Si definimos entonces la seguridad de los sistemas de la información, esto es la doctrina que trata de los riesgos informáticos creados por la informática. Entonces la auditoría es una figura involucrada en este proceso de protección y preservación de la información y de sus medios de proceso. Por lo tanto, el nivel de seguridad informática en una entidad es un objetivo a evaluar y está directamente relacionado con la cantidad y eficacia de un conjunto de acciones y medidas destinadas a proteger y preservar la información de la entidad por sus medios de proceso Resumiendo, la informática crea unos riesgos de los que hay que proteger y preservar a la entidad con un entramado de contramedidas, y la calidad y la eficacia de las mismas es el objetivo a evaluar para poder identificar así sus puntos débiles y mejorarlos. Esta es una de las funciones de los auditores informáticos. Por lo tanto, debemos profundizar más en este entramado de contramedidas para ver qué papel tienen las metodologías y los auditores en el mismo. Y, por ejemplo, los factores a considerar se muestran en esta pirámide que nos ayudan a entender la composición de las contramedidas. En el caso, por ejemplo, de la normativa, esta debe definir de forma clara y precisa todo lo que debe existir y ser cumplido, tanto desde el punto de vista conceptual como práctico, desde lo general a lo particular. Debe inspirarse en estándares, políticas, marco jurídico, políticas y normas de empresas, experiencia y práctica profesional. Desarrollando la normativa, debe alcanzarse el resto del gráfico valor. Se debe dar el caso en que una normativa y su carácter disciplinario sea el único control de un riesgo, pero eso no es frecuente. La organización la integran personas que tienen funciones específicas y actuaciones concretas, procedimientos definidos metodológicamente y aprobados por la dirección de la empresa. Este es el aspecto más importante, dado que sin él nada es posible.
Se pueden establecer controles sin algunos de los demás aspectos, pero nunca sin personas, ya que son estas las que realizan los procedimientos y desarrollan los planes, como son los del plan de seguridad, contingencia, plan de auditoría, etc. En el acápite de las metodologías, estas son necesarias para desarrollar cualquier proyecto que nos propongamos de manera ordenada y eficaz. Los objetivos del control es otro elemento en donde estos se deben cumplir para poder obtener control de procesos. Este concepto es el más importante después de la organización y solamente de un planteamiento correcto de los mismos saldrán unos procedimientos eficaces y realistas. En los procedimientos de control podemos decir que estos son los procedimientos operativos de las distintas áreas de la empresa, obtenidos con una metodología apropiada para la consecución de uno o varios objetivos de control y por tanto deben de estar documentados y aprobados por la dirección. La tendencia habitual de los informáticos es la de dar más peso a la herramienta que al control o a las contramedidas, pero no debemos olvidar que una herramienta nunca es una solución, sino una ayuda para conseguir un control mejor. Sin la existencia de estos procedimientos, las herramientas de control son solamente una anécdota. Vemos también el tema de la tecnología de seguridad, las cuales en ella están todos los elementos, ya sea de hardware o software, que ayudan a controlar un riesgo informático. Dentro de este concepto están también los cifradores, autenticadores, equipos tolerantes a fallos y herramientas de control. Y finalmente, las herramientas de control son elementos de software que permiten definir uno o más procedimientos de control para cumplir una normativa y un objetivo de control. En la siguiente perspectiva tenemos entonces cómo se da la organización interna de la seguridad informática. Todos estos factores que vemos aquí, que es como el Comité de Seguridad de la Información, que está compuesto por seguridad corporativa, control interno, departamento de informática, departamento de usuarios, dirección de plan de seguridad. Está también el control informático, que son los responsables de los ficheros y de establecer los controles generales informáticos. Todos se pueden conjugar en el área de la auditoría informática bajo un plan auditor y dictámenes de auditoría. Podríamos llamar que un plan de seguridad es una estrategia planificada de acciones y productos que lleven a un sistema de información y sus centros de proceso de una situación inicial determinada a una situación mejorada. En la figura se expone la tendencia actual en la organización de la seguridad de sistemas en la empresa. Por una parte, un comité que estaría formado por el director de la estrategia y de las políticas, y por otra parte el control interno y la auditoría informáticos. La función de control interno se ve involucrada en la realización de los procedimientos de control y es una labor de día a día. La función de auditoría informática está centrada en la evaluación de los distintos aspectos que designe su plan auditor, con unas características de trabajo que son las vistas concretas al centro, con objetivos concretos, y tras determinar su trabajo, la presentación del informe de los resultados. Por tanto, las características de su función son totalmente distintas. Lógicamente también están sus métodos de trabajo. Queda pues por decir que ambas funciones pueden ser independientes de la informática, dado que la disciplina laboral labor de las dos funciones anteriores mencionadas quedaría mediatizada y comprometida. Esto es lo que se llama segregación de funciones entre estas y la informática. Las dos metodologías de evaluación de sistemas por antonomasia son los análisis de riesgo y las auditorías informáticas, con dos enfoques distintos. Una auditoría informática solo identifica el nivel de exposición por la falta de controles, mientras que el análisis de riesgo facilita la evaluación de los riesgos y recomienda acciones en base al costo-beneficio de las mismas.
Veamos un par de definiciones sobre estas metodologías. Ustedes conocen la palabra amenaza. Amenaza se considera una o unas personas o cosas vistas como posible fuente de peligro o catástrofe. Ejemplos de amenazas son inundaciones, incendios, robo de datos, sabotaje, agujeros publicados, falta de procedimientos de emergencia, divulgación de datos, implicaciones con la ley o aplicaciones mal diseñadas, así como gastos involucrados, incontrolados más bien. Vulnerabilidad, ¿qué es esto? Bueno, la situación creada por la falta de uno o varios controles con la que la amenaza pudiera acceder o acaecer y así afectar el entorno informático. Ejemplos de vulnerabilidades son la falta de control de acceso lógico, la falta de control de versiones, inexistencia de un control de soporte magnético, falta de separación de entornos en el sistema, falta de cifrado en las telecomunicaciones, la no existencia de sistemas de resguardo, el acceso a personas no autorizadas y cosas así. Tenemos otra palabra dentro de este ámbito de riesgo de seguridad informática, que es el riesgo. Y se define el riesgo como la probabilidad de que una amenaza llegue a acaecer por una vulnerabilidad. Por ejemplo, los datos estadísticos de cada evento de una base de datos de incidentes si hay acceso a ellas, es posible que se constituyan en un riesgo. Tenemos también, por ejemplo, otro ejemplo de riesgo puede ser el que no se esté usando apropiadamente los software de antivirus, anti-malware, anti-phishing, que no se le preste suficiente atención y que se permita que cualquier persona pueda acceder al sistema desde cualquier dispositivo. Tenemos otra definición que es la exposición o impacto, que es la evaluación del efecto del riesgo. Un ejemplo, es frecuente evaluar el impacto en términos económicos, aunque no siempre lo es, como vidas humanas, imagen de la empresa, honor, defensa nacional y muchas otras más. Las amenazas reales se presentan de forma compleja y son difíciles de predecir. Por ejemplo, cuando se rompen las dos entradas de agua, se inundan las líneas telefónicas, pero existe un poro en los cables. Hay un cortocircuito, se quema el transformador central y en estos casos la probabilidad resultante es muy difícil de calcular. Hay muchas cosas que ocurren cuando permitimos que hayan amenazas o vulnerabilidades o riesgos o exposiciones. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con ellos? Nosotros podemos realizar varias acciones. Las metodologías de análisis de riesgo se utilizan desde los años 70, especialmente en la industria del seguro, basándose en grandes volúmenes de datos estadísticos agrupados en tablas. Se emplearon en la informática de los 80s y adolecen del problema de que los registros estadísticos de incidentes son escasos, es decir, no se lleva correctamente las estadísticas de cómo se dan los incidentes, cómo se mitigan y el efecto que tuvieron. Por lo tanto, el rigor científico de los cálculos probabilísticos es pobre. Aunque existen bases de incidentes en varios países, estos datos no son completamente fiables por varios motivos. Por ejemplo, la tendencia a la ocultación de los afectados, la localización geográfica, las distintas mentalidades, la informática cambiante y el hecho de que los riesgos se presentan en un periodo de tiempo solamente, es decir, dentro de un periodo llamado ventana de criticidad. Todos los riesgos que se presentan, nosotros podemos de una u otra manera o evitarlos, o transferirlos, o reducirlos, o asumirlos. Evitarlos, por ejemplo, no construir un centro donde haya peligro constante de inundaciones. Transferirlos, por ejemplo, el uso de un centro de cálculos contratados que no pueda servir de resguardo o de backup. Reducirlos, por ejemplo, utilizando sistemas de detección y extinción de incendios, controles biométricos de acceso y muchos otros más. Y asumirlos, ¿qué es lo que se hace si no se controla el riesgo en absoluto? O más bien, ¿qué podría ocurrir si se da un ataque en nuestra empresa?
Para los tres primeros se actúa si se establecen controles o contramedidas. Todas las metodologías existentes de seguridad de sistemas van encaminadas a establecer y mejorar un entramado de contramedidas que garanticen que la probabilidad de que las amenazas se realicen o se conviertan en hechos sea lo más baja posible, o al menos queda reducida de una forma razonable en cuanto a costo y beneficio. Las metodologías más comunes de evaluación de sistemas que podemos encontrar son metodologías de análisis de riesgo o de diagnóstico de segunda, metodologías de planes de contingencias y las de auditoría de controles generales. Vamos a ver qué son cada una de ellas. El análisis de riesgo es lo siguiente. Dentro de las metodologías de análisis de riesgo se tienen metodologías cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas están basadas en un modelo matemático numérico que ayuda a la realización del trabajo. Las cualitativas están basadas en el criterio o raciocinio humano capaz de definir un proceso de trabajo para seleccionar en base a la experiencia acumulada. Un esquema básico de una metodología de análisis de riesgo es el aplicar cuestionarios, identificar los riesgos, calcular el impacto, identificar qué contramedidas y qué costos tienen estas. Se deben hacer simulaciones y se deben crear informes. En base a estos cuestionarios se identifican vulnerabilidades y riesgos y se evalúa el impacto para más tarde identificar las contramedidas y el costo. La siguiente etapa es la más importante, pues después de un juego de simulación que llamaremos ¿qué ocurriría si?, analizamos el efecto de las distintas contramedidas en la disminución de los riesgos analizados y eligiendo de esta manera un plan de contramedidas, plan de seguridad que compondrá el informe final de evaluación. Vimos el análisis de riesgo, ahora veremos en qué consiste el plan de contingencia. El auditor debe conocer perfectamente los conceptos de un plan de contingencias para poderlo auditar. Hay varias formas de llamarlo, pero conviene no confundir los conceptos que se manejan alrededor de los nombres. El plan de contingencias y de recuperación de negocios es lo mismo, pero no así el plan de restauración interno. Esto va enfocado hacia la restauración del centro de procesamiento de datos, pero sobre eventos que suceden dentro del entorno, como caídas del sistema, roturas leves, etc., y cuya duración no afecta gravemente la continuidad del negocio. También se manejan a veces los conceptos de plan de contingencias informática y plan de contingencia corporativo, cuyos conceptos son solo de alcance. El corporativo cubre no solo la informática, sino todos los departamentos de una entidad y puede incluir también el informático como un departamento más. Frecuentemente se realiza el informático. Un plan de contingencia se puede definir como una estrategia planificada constituida por un conjunto de recursos de respaldo, una organización de emergencia y unos procedimientos de actuación encaminada a conseguir una restauración progresiva y ágil de los servicios de negocio afectados para una paralización total o parcial de la capacidad operativa de la empresa. Esa estrategia, materializada en un manual, es el resultado de todo un proceso de análisis y definiciones que es lo que da lugar a metodologías. Esto es, las metodologías que existen versan sobre el proceso necesario para obtener dicho plan. Es muy importante tener en cuenta que el concepto a considerar es la continuidad del negocio. Estudiar todo lo que puede paralizar la actividad y producir pérdida. Todo lo que no considere este criterio no será nunca un plan de contingencias. ¿Cuáles serían las fases entonces de un plan? Las fases serían, en primer lugar, el análisis y diseño. Se estudia la problemática, las necesidades de recursos, las alternativas de respaldo y se analiza el costo-beneficio de las mismas. Esta es la fase más importante, pudiendo llegarse al final de la misma incluso a la conclusión de que no es viable y es muy costoso su seguimiento. En la forma de desarrollar esta fase se diferencian las dos familias metodológicas. Estas son
análisis de riesgo, risk analysis, y la de business impact, impacto en el negocio. Las de análisis de riesgo se basan en los estudios de los posibles riesgos desde el punto de vista de probabilidad de que los mismos sucedan. Aunque los registros de accidentes, al igual que ocurría con las metodologías de análisis de riesgo, son escasos y poco fiables, aún así es más fácil encontrar este tipo de metodologías que las segundas. Las de impacto de negocio, business impact, se basan en el estudio del impacto, es decir, pérdida económica o de imagen que ocasiona la falta de algún recurso de los que soporta la actividad del negocio. Estas metodologías son escasas, pero tienen grandes ventajas, como es el mejor entendimiento del proceso o el menor empleo de tiempo de trabajo para ir más directas al problema. Las tareas de esta fase de la metodología de análisis de riesgo son las siguientes: identificar la amenaza, hacer un análisis de la probabilidad de la materialización de la amenaza, seleccionar las amenazas, identificar los entornos amenazados, identificar los servicios afectados, estimar el impacto económico para la realización de cada servicio, seleccionar los servicios a cubrir, seleccionar finalmente el ámbito del plan, identificar las alternativas para los entornos, seleccionar las alternativas, diseñar estrategias de respaldo y seleccionar las estrategias de respaldo. Las tareas para el caso de la estrategia de Business Impact son las siguientes: identificación de los servicios finales, análisis de impacto, selección de servicios críticos, determinación de recursos de soporte, identificación de alternativas para los entornos, selección de alternativas, diseño de estrategias globales de respaldo y selección de la estrategia global de respaldo. Esa fue la primera fase, la de análisis y diseño. La segunda fase es la del desarrollo de un plan. Esta fase y la tercera, la que sigue, son similares en todas las metodologías. En ellas se desarrolla la estrategia seleccionada, implantándose hasta el final todas las acciones previstas. Se definen las distintas organizaciones de emergencia y se desarrollan los procedimientos de actuación, generando así la documentación del plan. Es en esta fase cuando se analizan la vuelta a la normalidad, dado que pasar de la situación normal a la alternativa debe concluirse con la reconstrucción de la situación inicial antes de la contingencia, y esto es lo que no todas las metodologías incluyen. Tercera fase, la fase de pruebas y mantenimiento. En esta fase se definen pruebas, sus características y sus ciclos, y se realiza la primera prueba de comprobación de todo el trabajo realizado, así como mentalizar al personal indicado. Asimismo, se define la estrategia de mantenimiento, la organización destinada a ello y la normativa y procedimientos necesarios para llevarlo a cabo. Herramientas que se pueden utilizar. En este caso, como en todas las metodologías, la herramienta es una anécdota y lo importante es tener y usar la metodología apropiada para desarrollar más tarde la herramienta que se necesite. El esquema de una herramienta debe tener al menos los siguientes puntos: bases de datos, ya sea relacionales o no relacionales, módulos de entrada de datos, módulos de consultas, proceso de textos, generación de informes, ayuda en línea, hojas de cálculos, gestor de proyectos y gestor de gráfico. Estos son los elementos a tomar en cuenta dentro del plan de contingencia. Ya en el tema de las auditorías de controles generales, podemos decir lo siguiente: el plan auditorio informático, que es lo que venimos tratando, tiene algunas partes que deben por lo menos ser las siguientes. Funciones, que es la ubicación de la figura en el organigrama de la empresa. Debe existir una clara segregación de las funciones con la informática y el control interno informático.
Es decir, debe haber una clara definición entre la informática y el control interno. Y este debe ser auditado también. Deben describirse las funciones de forma precisa y la organización interna del departamento con todos sus recursos. Deben también en ese plan auditor estar bien definidos los procedimientos para las distintas tareas de la auditoría. Entre ellos está el procedimiento de apertura, el de entrega y discusión de debilidades, entrega de un informe preliminar, cierre de auditoría y redacción del informe final. ¿Qué tipo de auditorías se realizan? Bueno, se pueden utilizar metodologías y cuestionarios de las mismas. Debe haber también sistemas de evaluación y la identificación de los distintos aspectos que se evalúan. Debe haber también nivel de exposición. Esto no es más que permitir que haya exposición a la base final de la última auditoría realizada y sobre este tema definir la fecha de la repetición de la misma auditoría. Debe haber también una lista de distribución de informes que indica quiénes son los que deben recibir los distintos informes que se generan en el plan auditor. Debe también haber seguimiento de las acciones correctoras, es decir, la propuesta que hace el informe o el plan auditor debe tener algún seguimiento de si se toman a cabo las acciones que fueron indicadas. Debe haber también un plan quinquenal. Todas las auditorías, las áreas a auditar, deben corresponderse con cuestionarios metodológicos y deben repartirse en 4 o 5 años de trabajo. Esta planificación, además de las repeticiones y añadido de las auditorías no programadas que se estimen oportunas, deberá componer anualmente el plan de trabajo anual. Y el plan de trabajo anual debe estimarse tiempos de manera racional y componer un calendario que, una vez terminado, nos da un resultado de horas de trabajo previstas y por tanto de los recursos que se necesitarán. Las metodologías de auditoría son el tipo cualitativo subjetivo. Podemos decir que son las subjetivas por excelencia. Por lo tanto, están basadas en profesionales de gran nivel de experiencia y formación, capaces de dictar recomendaciones técnicas, operativas y jurídicas que exigen con gran profesionalidad y formación continuada. Solo así esta función se consolidará en las entidades. Esto es el respeto profesional a los que ejercen esta función. Vemos entonces también el tema del control interno informático. La función de control informático independiente debería ser, en primer lugar, independiente del departamento controlado, ya que por segregación de funciones la informática no puede controlarse a sí misma. Partiendo de la base de un concepto en el que la seguridad de sistemas abarca un campo mucho mayor de lo que es la seguridad lógica, podemos decir que el área de informática monta procesos informáticos seguros, que el control interno monta los controles y que la auditoría informática evalúa el grado de control. Por lo tanto, podríamos decir que existen claras diferencias entre el control informático y las auditorías informáticas. Finalmente, ¿qué es una auditoría informática o qué funciones tiene? Bueno, tiene la función de vigilancia y evaluación mediante dictámenes. Y todas sus metodologías van encaminadas a esta función. Tiene propios objetivos distintos a los auditores de cuentas, aunque necesarios para que estos puedan utilizar la información de sus sistemas para sus evaluaciones financieras y operativas. Evalúan eficiencia, costo y seguridad a su más amplia visión. Esto es, todos los riesgos informáticos, ya sean los clásicos como confidencialidad, integridad, disponibilidad, o los costos y los jurídicos, dado que ya no hay una clara separación en la mayoría de ellos. También la auditoría informática obviamente operan según un plan auditor. Utilizan metodologías de evaluación de tipo cualitativo con las características de las pruebas de la auditoría. Establecen planes quinquenales como ciclos completos. Establecen sistemas de evaluación de repetición de la auditoría por nivel de exposición del área auditada y el resultado de la última auditoría de esta área. Y
las funciones de soporte informático de todos los auditores, opcionalmente, aunque dejando claro que no se debe pensar con esto que la auditoría informática consiste en esto solamente, es decir, en el soporte informático, no solamente en eso. El control interno, entonces, tiene funciones propias. Tiene funciones de control dual con otros departamentos. Tiene función normativa y de cumplimiento del marco jurídico. Operan según procedimientos de control en los que se ven involucrados y que luego se desarrollarán. Y al igual que en la auditoría y de forma opcional, pueden ser el soporte informático de control interno, no informático. Podemos pasar ya a proponer las funciones del control interno más comunes, como son definición de propietarios y perfiles, según clasificación de la información, utilizando metodologías. También la administración delegada de control dual, o sea, dos personas intervienen en una acción como medida de control de la seguridad lógica. Responde o son responsables del desarrollo y actualización del plan de contingencias. Establecen los manuales de procedimientos y planes de seguridad. Promueven el plan de seguridad informática al comité de seguridad. Dictan normas de seguridad informática. Definen los procedimientos de control, como son control de entorno de desarrollo, control de soporte magnético sobre las clasificaciones según las clasificaciones de la información, control de soportes físicos, controles de información comprometida o sensible, control de microinformática y usuarios, calidad de software, control de la calidad del servicio informático, controles de costos, responsabilidad de los departamentos, control de licencias y relaciones, control y manejo de claves de cifrado, relaciones externas con entidades relacionadas con la seguridad de la información, definición de requerimientos de seguridad con proyectos nuevos, vigilancia del cumplimiento de las normas y controles, control de cambio y versiones, control de paso de aplicaciones a explotación, control de medidas de seguridad física o corporativa de la informática, responsabilidad de los datos personales o son responsables de estos. Hay también otros controles que se pueden definir u otras funciones que puedan designarse. Todas estas funciones son un poco ambiciosas para desarrollarse desde el instante inicial de la implementación de esta figura, pero no debemos perder el objetivo de que el control informático es el componente de la actuación segura entre los usuarios, la informática y el control interno. Todos estos auditados por auditoría informática. Como herramientas de control podemos decir que estas son elementos de software que por sus características funcionales permiten vertebrar de una manera más actual y más automatizada. Las herramientas de control software más comunes son seguridad lógica del sistema, seguridad lógica complementaria al sistema, es decir, desarrollada a medida, seguridad lógica de entornos distribuidos, control de acceso físico, control de presencia, control de copias, gestión de soportes magnéticos o de resguardo de información, gestión y control de impresión y envío de listados por la red, control de proyectos, control de versiones, control y gestión de incidencias, control de cambios y muchas otras más. Si el objetivo del control es la separación de entornos en desarrollo y de producción, habrá un procedimiento en desarrollo de paso de aplicaciones a explotación y otro de explotación de paso de explotación a aplicaciones en desarrollo, soportado todo por una herramienta de control de acceso lógico que en un proceso de clasificación ha definido distintos perfiles en desarrollo y explotación y tras implantarlo en la herramienta impide acceder a unos y otros al entorno que no es el suyo. Solo a modo de ejemplo, pongamos los objetivos de control en el acceso lógico. Debe haber segregación de funciones entre los usuarios del sistema, es decir, los productores de software, jefes de proyectos si existe un proceso metodológico, técnicos de la información, administradores de seguridad lógica y otros tantos que se designen. Debe haber integridad de los log
o imposibilidad de desactivarlos por ningún perfil para poderlos revisar. Deben ser fácilmente legibles e interpretables por el control informático. Debe haber también gestión centralizada de la seguridad, o al menos una gestión única. Debe haber contraseña única, a ser posible, por los distintos sistemas de la red, y una autenticación de entrada una sola vez, y una vez dentro controlar los derechos de uso. Las contraseñas y archivos con perfiles y derechos inaccesibles a todos deben estar así, incluso a los administradores de seguridad. El sistema debe rechazar a los usuarios que no usan la clave o los derechos de uso correctamente, inhabilitando y avisando a control quienes tomarán la medida oportuna. Debe haber separación de entornos. Esto significa que los distintos usuarios pueden hacer solamente lo que y cómo se ha autorizado que haga para sus funciones. Habrá tantos entornos como se precisen, y el control tendrá que estar en situación normal como en emergencia y no entorpecer la operatividad. El log o los logs de actividad no podrán desactivarse a voluntad, y si se duda de su integridad o carencia, se debe resolver con una terminal externa controlada. El sistema debe obligar a los usuarios a cambiar la contraseña de forma que solo la conozca él. Esta es la única forma o garantía de la autenticidad de sus actos. Es frecuente encontrar mecanismos de auto-logout que expulsan del sistema a la terminal que permanece inactiva por más de un tiempo determinado, que son ayudas adicionales al sistema. Algunos ejemplos de metodologías de auditoría son, por ejemplo, el que en un proceso de revisión se debe identificar el área a revisar, se debe identificar las informaciones necesarias para la auditoría y las pruebas, se deben obtener informaciones generales sobre el sistema, se debe obtener un conocimiento detallado de la aplicación del sistema, se debe identificar los puntos de control críticos en el sistema, se debe tener un diseño y elaboración de los procedimientos de la auditoría y una ejecución de pruebas de los puntos críticos de la misma. Así se podrán verificar los controles internos del cumplimiento de planes, de políticas, de procedimientos, de estándares, cumplimiento del trabajo de la organización, requerimientos legales, principios generales de contabilidad y prácticas generales de la informática. Se hacen revisiones sustantivas y pruebas como resultado de la revisión del cumplimiento de procedimientos. Si las conclusiones de la revisión de cumplimentación fuesen generalmente positivas, se podrán limitar las revisiones sustantivas. Dentro de este punto del programa, la revisión podríamos analizar los siguientes controles. Debe haber control de preparación de datos. Estos controles deben revisar procedimientos escritos para iniciar, autorizar, recoger, preparar o aprobar datos de entrada en la forma de un manual de usuario. Verificar también si los usuarios entienden y siguen estos procedimientos. A la vez se debe revisar que se dé la formación del uso de terminal necesaria en los usuarios. Se deben revisar los documentos fuentes u otros documentos para determinar si son numerados, si están completos. Cuando sea necesario, se debe verificar que todos los datos de entrada en una vista pasan por validación y registro antes de su tratamiento. Se debe determinar si los usuarios preparan totales de control de datos de entrada para terminales. También se debe comprobar la existencia y seguimiento de calendarios de entrada de datos y la distribución de informes. Se debe determinar si el archivo y retención de documentos, fuente y otros formularios de entrada es lógica y accesible y cumple las normas y requerimientos legales. Se deben revisar los procedimientos de corrección de errores y se deben comprobar la existencia de periodos de retención para fuentes documentales y soportes magnéticos. Debe haber también controles en la entrada de datos. Algunos ejemplos de estos son que se deben establecer procedimientos de entrada y control de datos que explican las revisiones necesarias de entrada y salidas,
con fecha límite, criterios de validación de datos de entrada, códigos, mensajes, detección de errores, etc. También para sistemas interactivos, verificar el uso de métodos preventivos para evitar las entradas incorrectas de datos, funciones de ayuda de pantalla y otras. Se deben revisar los logs de accesos por líneas de telecomunicación. Se deben revisar los programas para determinar si contienen procesos internos de validación de datos. Se debe comparar, validar, apuntar y recalcular campos y elementos de datos críticos por métodos manuales e informáticos y muchos otros procesos. Debe haber también controles del tratamiento y actualización de datos, como por ejemplo aceptación de los usuarios finales de todas las transacciones y cálculos de la aplicación, revisión de totales de control, identificación de transacciones por el uso de números de batch, códigos de transacciones y otros indicadores. Debe haber también controles de salida de datos, que deben determinar si los usuarios comparan totales de control de los datos de entrada, si verifican que se hace la identificación adecuada de los informes, que se verifican los informes que pasan de aplicabilidad, se verifican que los controles que pasan de aplicabilidad se destruyen y que no pasan simplemente a la basura sin seguridad de destrucción. Se verifica la existencia de periodos de retención de informes y su suficiencia. También hay controles de documentación en la que, por ejemplo, se pueden comprobar que los jefes de área se informen de fallas de documentación adecuada para sus empleados, que no se acepten nuevas aplicaciones por los usuarios en una documentación completa, que haya destrucción de toda la documentación de antiguos sistemas y también actualización de documentos al mismo tiempo que los cambios y las modificaciones de los sistemas. Hay también controles de backup y arranque, como por ejemplo tiene que ver con procedimientos escritos para la transferencia de materiales y documentos de backup, plan de contingencia, identificación de aplicaciones, revisión de contratos de plan de contingencia y backup, grabación de todas las transacciones ejecutadas por teleproceso, existencia de procesos manuales y actualización del plan de contingencia. Sobre el programa de auditoría, debe haber distribución de políticas y procedimientos escritos a auditores y responsables, participación del auditor en la adquisición, modificación, instalación de paquetes de software de auditoría, uso de software de auditoría únicamente por personas autorizadas, verificación de los programas de utilidad se utilizan correctamente, y debe haber controles de satisfacción de los usuarios que, por ejemplo, miden la disponibilidad de políticas y procedimientos sobre el acceso y uso de la información, compresión por parte de los usuarios de los informes e informaciones de salida y otros más. Hay controles para los usuarios en la transferencia de información por intercambio de documentos, como por ejemplo preparación de informes, revisión regular de los procesos que podrían mejorarse por automatización de aspectos particulares, resolución fácil de problemas, errores, irregularidades y omisión de buenos contactos entre el usuario y el personal del centro de procesamiento de datos. Y debe haber informes finales en donde se emite el informe después de una reunión con los responsables, se da la opinión global o conclusión, se enumeran los problemas específicos, se explica qué violaciones a los controles hay, se describen los riesgos de exposición, pérdida, amenazas. Cuando sea posible, se identificaría el impacto de cada problema en términos económicos. También el informe debe tener un tono constructivo. Si es apropiado, se anotan los puntos fuertes. Por su distribución, se prepara un resumen del informe. Después de la revisión del informe final con los responsables del área, se distribuirá a las personas autorizadas. El área auditada tiene la posibilidad de aceptar o rechazar los puntos de control, y se hace un seguimiento de la implementación de recomendaciones para asegurarse de que el trabajo de revisión produce los resultados esperados. Finalmente, les agradecemos por escucharnos en esta oportunidad. No olviden que si les ha gustado este video, suscríbanse a mi canal para futuras transmisiones o
colocación de videos que puedan serles útiles. Bendiciones, muchas gracias.